El Evangelio de Lucas, hermanos. Estamos frente a uno de los tesoros más grandes de la historia bíblica con este Evangelio. Un Evangelio, hermanos, que enfatiza el cumplimiento de las promesas de Dios a su pueblo. Y también es un Evangelio que enfatiza, como bien lo declara Isaías 700 años antes, que el año agradable del Señor llegó con nuestro Señor Jesucristo, liberando y aceptando a los pobres y desamparados. Es decir, hermanos, que estamos en ese año hoy. Vamos a ver el autor. Vamos a hablar acerca del autor de este Evangelio. El autor de este Evangelio es Lucas. Es nacido de una familia pagana en Antioquía de Siria. Se desconocen muchos datos de Lucas, hermanos, muchos detalles de su vida, solo que murió a los 84 años de edad en la provincia de Patras, región de Antioquía. Que su residencia fue en Antioquía y en Filipos. Me hubiera gustado tener un mapa, pero bueno, ya sabemos quién es el hermano de los mapas. Mandamos un saludo. Y también sabemos que fue médico. Eso es lo único que sabemos de Lucas, prácticamente. Aunque él nunca se identificó como el autor, nunca dijo que él era el autor, es claro a partir del uso de los verbos en primera persona que él utiliza tanto en Lucas 1:1 como en el libro de Hechos también. Otra cosa que podemos mencionar acerca del autor es que, a diferencia de Mateo, de Marcos y de Juan, los de otros evangelios, Lucas era griego, es decir, que Lucas era gentil, una persona de buena educación y el único autor no judío que escribió un libro de la Biblia. Interesante. Lucas también escribió el libro de Hechos. Nuestro hermano Israel va a compartirnos acerca del libro de Hechos. Y aprovecho para dar el anuncio, el próximo jueves veremos el libro de Hechos y van ustedes a saber por qué. Lucas fue colaborador de Pablo en algunos de sus viajes misioneros y tanto el libro de Lucas y Hechos formaban un solo volumen, era un solo libro. Es importante destacar, hermanos, que esta obra, el volumen completo de Lucas y de Hechos, tiene una interesante organización geográfica, y ustedes lo van a notar. Si usted ha leído el libro de Hechos, podrá notar la precisión geográfica con la que Lucas plasmó los viajes de Pablo. Viajes bien definidos. Yo me atrevo a pensar que todas las Biblias, al final donde están los mapas, tienen mapas, todos los mapas de los 3 viajes misioneros de Pablo, más el último viaje que fue a Roma, creo. Nada más, pero bueno, ya nos hablará nuestro hermano Israel sobre eso. Pero todas las Biblias tienen eso. ¿Por qué? Por la importancia de cómo precisó Lucas los viajes, los lugares. Por otro lado, hermanos, también podemos decir que de los evangelios, el de Lucas, es el más cercano a una biografía completa de Jesús de Nazaret. Lucas quería asegurarse de contar la historia completa de Jesús, desde su nacimiento, incluyendo detalles muy precisos de su nacimiento, el anunciamiento de su nacimiento, su vida, su ministerio, su muerte, resurrección y ascensión. Esto, hermanos, lo hace el Evangelio más completo. Lucas era médico de profesión
y como ya mencionamos, era colaborador de Pablo. Pablo comenzó, ustedes lo verán en estos mapas, quizá, si se ponen a estudiarlos. Pablo comenzó su segundo viaje misionero en Antioquía. Y como lo mencionamos anteriormente, Pablo, en Lucas, era de Antioquía. Ahí estuvo, es lo único que sabemos. Se le une a Pablo cuando inicia su segundo viaje misionero. Y además, los historiadores dicen que Lucas era el médico personal de Pablo. Como griego, gentil en este caso, pero vamos a ponerlo como griego específicamente, Lucas escribió para los griegos. Por lo tanto, presenta a Jesús como el hombre perfecto, hermanos. Aquel que sobrepasa esos ideales tan elevados que los griegos tenían, sobre todo en esa época. Esto es lo que vemos acerca del autor. ¿Cuándo se escribió? Muy bien. Este evangelio fue escrito entre los años 59 y 63. Como podrán ustedes notar, hermanos, ahorita apenas llevamos 3 libros del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, ahora Lucas. Y se van a fijar en el transcurso de que veamos los siguientes libros del Nuevo Testamento, que las fechas específicas de la autoría de cada libro son más aproximadas y son más exactas. Esto se debe a que tanto en la palabra de Dios como ahora en infinidad de comentarios y muchas ayudas externas ayudan precisamente para este fin, para marcar los años de la autoría de cada libro. El libro de Hechos termina con Pablo aún en Roma, lo que nos lleva a la conclusión de que Lucas escribió este libro estando en Roma, cuando Pablo estaba encarcelado. Esto fue entre los años 60 y 62 después de Cristo. Las fechas son después de Cristo, recuerden. Lucas registra la profecía sobre la destrucción de Jerusalén en el año 70. Versículos 19, del 42 al 44, capítulo 21, del 20 al 24. Pero Lucas no hace mención del cumplimiento de esta profecía, ni en este evangelio, ni en el libro de Hechos, que recuerden era un solo volumen. Por esta razón es muy difícil pensar que Lucas fue escrito después de la invasión de los romanos a Jerusalén. Estas son las fechas prácticamente exactas entre estos años que fue escrito este libro. En aquel tiempo, muchos estaban escribiendo acerca de la vida de Jesús, y Lucas, para hacer algo auténtico, confiable, que se creyera de veras, investigó todas las fuentes que había en ese tiempo acerca de Jesús, recopiló los hechos y también algo muy importante, hermanos, recopiló todos los testimonios de los testigos que habían estado con Jesús, para dar un toque quizá final a este evangelio. Lo vemos en su dicho en Lucas 1, del 1 al 3. Su gran investigación da como resultado valiosas historias que solo menciona el Evangelio de Lucas. Vamos a ver rápidamente Lucas 1, ¿nos puedes poner por favor Lucas 1, del 1 al 3? Y le voy a pedir a mi hermano Josué si lo lees por favor. Lucas 1, del 1 al 3, ahí va a estar apareciendo. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. ¿Te sigue? Tal como nos enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Y número 3. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Muy bien. Lucas se encargó de hacer eso. Dedicó sus obras, o su obra, este volumen,
al excelentísimo Teófilo. Tampoco se dispone de muchos datos sobre su biografía de Teófilo, solamente también se sabe que fue de padres paganos, que se convirtió al cristianismo tras un estudio concienzudo de las Escrituras. Ahí es donde podemos poder ver el poder de las Sagradas Escrituras para transformar vidas. Y llegó a ser obispo de la ciudad de Siria, en Antioquía, en esa región, donde también Lucas estuvo. La actual Turquía, hoy en Turquía. Teófilo, hermanos, amante de Dios, literalmente se escribe amante de Dios. Por lo que se piensa que este evangelio fue escrito a los amantes de Dios. Lucas se propuso entonces que Teófilo y otros lectores supieran que el amor de Dios se extendía a lo largo y ancho del mundo entero, a todo pueblo, a toda provincia, judíos y gentiles, o sea, a judíos y a no judíos. Se encargó de eso. Esta designación de amante de Dios, como lo vemos, como lo leyó nuestro hermano Josué, viene acompañada, precedida por una expresión formal. ¿Se acuerdan cuál es? Excelentísimo Dios. Posiblemente quiere decir, según los historiadores, que Teófilo fue un dignatario romano, un alto funcionario en aquel tiempo, bien conocido, y quizás uno de aquellos que se habían convertido al Señor en la casa de César. Para esto quiero que veamos Filipenses 4:22, por favor. Filipenses 4:22. Y voy a pedir ahora a una hermanita que lo lea. Filipenses 4:22. ¿Qué dice? ¿Quién sea? Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Los de la casa de César. Recordemos que mientras Pablo estaba prisionero en Roma, él tenía contactos con todos los funcionarios del emperador en aquel tiempo. Seguramente Teófilo era uno de ellos, por lo que dice aquí y cómo se dirige a él Lucas. Muy bien, esto es en relación a cuando se escribió. Vamos a ver ahora el tema central. Muy bien. El tema central solamente lo vamos a ver como el versículo Lucas 19:10, que ahí mismo lo antecede, que dice: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Tema central del Evangelio de Lucas: pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. En relación a esto, a este propósito, a este tema central, hermanos, Lucas es un evangelio muy personal. Enfatiza la relación de Jesús con las personas, con los individuos, con toda la gente. Vemos a muchas personas entablar relación personal, cercana con Jesús, y todos ellos fueron transformados, sus vidas fueron transformados. Muchas de estas personas que fueron transformadas, que estuvieron cara a cara con el Señor Jesús, eran personas marginadas y rechazadas por la sociedad religiosa que en aquel tiempo imperaba. Había mucho rechazo hacia las personas, sobre todo había muchas diferencias de clases sociales, y más contra los que más se iban, la sociedad religiosa, y en aquel tiempo eran contra las mujeres, los extranjeros, los enfermos, los perdidos. Había gente quebrantada, pobre, necesitada, indefensos y despreciados. Solo Lucas, hermanos, registra la parábola del buen samaritano. Vayamos
viendo cuál era el énfasis de Lucas. Solo Lucas registra la parábola del buen samaritano. Incluye además en el capítulo 15, como tema central del Evangelio, en las palabras de Jesús, 3 parábolas en el capítulo 15. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, lo recuerdan perfectamente, y la parábola del hijo pródigo. ¿Qué tienen en común, hermanos, estas 3 parábolas? ¿Qué les viene a la mente? 2 hermanos que quieran participar: la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. Aurelio. Bueno, ahí está mostrando el valor que Dios tiene hacia aquellos que estaban perdidos, el valor que Dios les dio a aquellos que estaban perdidos. Los que estaban perdidos. ¿Otra persona? ¿Qué quiere decir? Hermana. La búsqueda del pecador. La búsqueda del pecado. ¿Recuerdan? El Hijo del Hombre vino, lo dijeron, a buscar y a salvar a los que están perdidos. Solo Lucas también da un énfasis, en este caso, al que está totalmente alejado también de la palabra de Dios. Durante todos los tiempos, hermanos, las descripciones de Lucas han inspirado el arte cristiano. Esto es algo bien emocionante, muy bonito, hermanos, que quise compartírselos. Recordemos que estaba escribiendo para los griegos, que en aquel entonces era una cultura muy artística y de mucha sabiduría. Todos sabemos, hemos sabido que los griegos se jactaban inclusive de eso en aquella época. Quisiera que pusieras la que sigue, Dieguito, por favor. Y quiero mencionar que en la época moderna, estoy poniéndole aquí en 1700, que fue un auge en cuestiones artísticas, obras musicales como El Mesías de Händel, que por lo menos hemos escuchado ese nombre, una obra musical orquestada, cantada, una ópera llamada El Mesías de Händel, una obra maestra eminentemente sacra que narra el nacimiento, que narra el ministerio, la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo. Fue inspirada en textos sagrados, pero principalmente en el Evangelio de Lucas. Lucas también recalca la oración, recalca los milagros y recalca los ángeles. Todo esto plasmado en inspirados y famosos himnos de alabanza, como los vemos ahí. Un himno, uno que se llama el Magnificat. ¿Saben cuál es? Es el canto de María. ¿Recuerdan cuando María, después de que el ángel le anuncia que va a ser mamá de Jesús, ella va con Elizabeth? Y cuando ella toca el vientre de Elizabeth, dice Elizabeth que su hijo, y le dijo: bienaventurada eres, María, porque serás la madre de nuestro Señor. Y en ese momento María, llena del Espíritu Santo, hace un canto que muy bien podríamos decirle a Camilita que nos los cante, como en la cantata. Es el canto de María. Engrandece mi alma al Señor. Un himno de alabanza inspirado, hermoso. Otro himno, el Benedictus. Este Benedictus es el canto de Zacarías. ¿Recuerdan cuando Zacarías no podía hablar porque Elizabeth iba a tener su bebé? Toda esa situación. Elizabeth tiene al bebé, le preguntan que cómo se va a llamar y ella dice que se va a llamar Juan. Y las personas les dicen
qué Juan? Si Juan, no tienes a ningún pariente Juan. Y cuando le preguntan a Zacarías, él pide una tabla para anotar y le pone Juan es su nombre. Y todos se maravillan. En ese momento Juan se le destapa el habla y el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, en ese momento interpreta ese canto. También se llama Benedictus. En Lucas 1, del 68 al 79. Otro himno famoso, hermanos, inspirado en Lucas, el himno Gloria in excelsis Deo. ¿Se acuerdan cuál es? El de los ángeles. Cuando los ángeles van a los pastores en Belén, que estaban trabajando ellos en la noche, y se le presenta una multitud de ángeles que le decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para los hombres de buena voluntad. Ese es otro canto, el Gloria in excelsis Deo, en el capítulo 2, versículo 14. Y otro himno famoso, el Nunc Dimittis. ¿Se acuerdan cuando Jesús fueron a presentarlo al templo? ¿Quién estaba ahí, hermanos? ¿Se acuerdan? Ana. ¿Y el varón quién era? ¿Con ese? Simeón. Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viera al Mesías. Y él dice: ahora puedo morir en paz porque he visto la salvación. Y lleno del Espíritu da estas pequeñas palabras que las encontramos en el capítulo 2, versículo 29 al 32. Bueno, en relación a obras, también hay una obra de pintura que se expuso en un museo del Prado en la ciudad de Madrid, España, por ahí del 1770 y tantos, que fue de mucho renombre y hasta la fecha ahí en la historia se nombra y se menciona con mucha alegría y con mucha majestad por lo que fue en aquel tiempo las pinturas que se instalaron ahí. Y esta obra se llamó San Lucas, precisamente basadas en este evangelio. Bien, pasemos a la que sigue, género literario. A reserva de lo que algunos de ustedes puedan mencionar, o como hemos visto en los otros evangelios, que algunos dicen que es histórico, otros dicen, la narración del evangelio de Lucas es una narración prosaica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una narración habitual para la época. Recordemos que Lucas quería que todo el mundo, y sobre todo los pobres, entendieran, o sea, la visión fue hacia la gente que era incluida en el ministerio del Señor, que eran todos los marginados, como lo vimos en el propósito. Una narración habitual para la época, sin medida, sin cadencia, como los versos, sin una lírica, como se hace con sentimientos profundos y con una cuestión de emociones, una narración prosaica. Y ahí lo dejamos. Y el que sigue, el propósito. El propósito de este evangelio es mostrar la humanidad perfecta de Jesús de Nazaret, la maravillosa historia de su nacimiento, como vimos, su ministerio incluyente y el resto de su historia. Un tema que se percibe por todo el evangelio de Lucas, hermanos, es la compasión de Jesús por los gentiles, por los samaritanos, por las mujeres, por los niños, por los recaudadores de impuestos, por pecadores y otros que con frecuencia eran considerados desecho de la sociedad. Jesús los abraza con compasión. Lucas también presenta el más amplio relato sobre la humanidad de Jesús. En esos versículos que están ahí, 2, 1 al 4, 13. Recordamos
toda la cuestión que acabamos de nombrar, que hasta himnos famosos se hicieron, inspirados sobre el anunciamiento de su nacimiento, cómo fue su nacimiento, sobre su genealogía también importante, habla de su humanidad, tuvo hambre, creció como cualquiera de nosotros, aprendió, fue lleno de sabiduría, tuvo sed, fue tentado, sufrió de una manera sobrenatural en su crucifixión, humano, presenta Lucas a Jesús. Un dato importante, hermanos, digno de poderlo expresar, es el gran reconocimiento que Lucas da a las mujeres. Desde el relato de la Natividad podemos verlo con Elizabeth, con Ana, con María. Se les da una importancia muy especial en este Evangelio, capítulos 1 y 2. Hasta los acontecimientos de la resurrección, donde también las mujeres forman un papel o hacen un papel muy importante en la resurrección de Jesucristo. En los capítulos 24, versículo 1 y versículo 10. También las mujeres son personajes principales en este Evangelio. Ellas son mencionadas por todo el relato del Evangelio. Recordemos la mamá del difunto que llevaban, que era su hijo, el hijo único de esta señora, la mujer que derramó perfume en los pies de Jesús, que los enjugó con sus cabellos y los besó. María Magdalena es nombrada mucho, Juana, mujer de Chuza, un intendente de Herodes, en el capítulo 8, la mujer que derrama perfume, capítulo 7, 35 al 50, la mamá del hijo de este que nombré, que era su hijo único muerto, capítulo 7 también, mujer sanada, ¿recuerdan? La mujer sanada que tocó el manto de Jesús, capítulo 8 del 43 al 48, María y Marta, las hermanas de Lázaro, en el capítulo 10 del 38 al 42, una mujer que estaba encorvada durante ¿cuántos años? 18 años de enfermedad, y Jesús la sana en el capítulo 13, la viuda que da su ofrenda, que dio todo lo que tenía en el capítulo 21, y mujeres así nombradas en el Evangelio, mujeres que le siguieron, capítulo 23 y capítulo durante todo el capítulo, durante toda su pasión, hubo muchas mujeres que lo siguieron. Otro dato importante es que Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre, así como el Hijo de Dios. 26 veces, hermanos, 26 veces se nombra Hijo del Hombre en este Evangelio. Y ahí tenemos una diapositiva que le voy a pedir a Dieguito que le ponga, y la voy a leer junto con ustedes, que dice así, ustedes síganla, dice: este título lo vamos a encontrar muchas veces, recuerden, Hijo del Hombre, lo vamos a encontrar muchas veces, y hace referencia a la cita de Daniel capítulo 7, por favor Diego, la pones, y ahorita regresamos a la diapositiva. Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14. Le voy a pedir a Frank que nos los lea en voz alta, por favor. Daniel 7, 13 y 14. ¿Qué dice? Allá. Su Biblia. Daniel 7, 13 y 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, y vino hasta el anciano de días y hicieron acercarse delante de él. Está ahí. 14. Le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. El dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y el reino que no será destruido. Perfecto. Eso es importante. Regresamos. Capítulo 7, versículo 13 y 14, donde el Hijo del Hombre, por una parte, hermanos, significa que Dios enviará a su Mesías en condición de hombre, es decir, humano, de carne y hueso, vinculado a un linaje, como lo nombra y lo narra Lucas, una familia, unos amigos,
amigos también cuando era niño seguramente, un oficio, una aldea, vive discretamente, sin exigir, sin decir su filiación divina. Y por otro lado, lo que significa hijo del hombre, hermanos, es que este título, como lo leímos, como lo leyó Frank, hace referencia a aquel que tiene una relación particular con Dios, en el que, aparte de depositar en él todo su amor, Dios le da todo reino, potestad, gloria y autoridad. Es decir, que hijo del hombre es un título de realeza que solo le pertenece al Mesías, el Hijo de Dios. Como hemos visto hasta hoy, hermanos, Lucas también presenta a Cristo como el hombre perfecto que se identificó con la humanidad y llegó a ser su Salvador. Capítulo 2, 30, 32 y capítulo 3 también. Un punto importante más, el Espíritu Santo, hermanos. Vale la pena destacar la labor y presencia del Espíritu Santo en todo este Evangelio. En una lectura concienzuda, que yo sé que usted va a hacer en algún momento, después de ver todo este tesoro de veras bíblico del Evangelio de Lucas. En una lectura concienzuda va usted a notar cómo el ministerio de Jesús es llevado bajo el poder del Espíritu Santo. Todo lo que hizo Lucas, Dios tenía dentro de su voluntad que Lucas fuera médico. ¿Saben ustedes lo que es ser médico? Lo que necesitan pasar, el estudio que necesitan para ser médico. Sabía que Lucas iba a juntar todo lo que se había escrito sobre él. Sabía que Lucas necesitaba tener algo muy específico, especial, confiable, y eso solo lo pudo hacer el Espíritu Santo a través de Lucas. Lucas fue inspirado por el Espíritu Santo. Lo vemos el Espíritu Santo también volvemos al anunciamiento de los nacimientos de Juan el Bautista, de Jesús de Nazaret. María fue llena del Espíritu Santo, Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, Zacarías fue un hombre lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba en Simeón, volvemos a repetirlo, que le había revelado que no vería la muerte hasta que viera al ungido del Señor, capítulo 1, 2, 3, todo esto. Jesús el Bautista menciona que vendría otro que iba a bautizar con el Espíritu Santo, capítulo 3. El Espíritu Santo descendió como paloma en el mismo capítulo 3. Lucas menciona varias veces que Jesús, lleno del Espíritu Santo, hizo esto, hizo aquello, que bajo el poder del Espíritu Santo fue llevado a tal lugar o regresó a este otro lugar. El Espíritu Santo siempre mencionado en este Evangelio. Jesús menciona en muchas de sus enseñanzas al Espíritu Santo, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Esto nos muestra cómo Jesús, en su humanidad, dependió del Padre, principalmente del Espíritu Santo. Pasamos a la estructura. Muy bien. Número 1, preparativos, hermanos. Del capítulo 1 al capítulo 3 completo. Ahí tenemos un prefacio, o sea, un inicio de la llegada del Mesías, como lo hemos nombrado mucho ahora en este Evangelio. Son los anunciamientos de su nacimiento y todo lo que alrededor se plasmó en esto, que lo hemos dicho ya hasta el cansancio. Tenemos aquí el nacimiento y niñez de Jesús de Nazaret, y en este bloque también tenemos la preparación para comenzar su ministerio, y el niño crecía y se fortalecía en sabiduría. El número 2, el que sigue, es anuncio del reino a todo Israel, empezando por Galilea. Capítulo 4 al capítulo 9, versículo 50. Aquí vemos
cómo Jesús inicia su ministerio. Recordamos en la tentación que tuvo en el desierto, Él inicia su ministerio anunciando el reino por todo Israel. Él anuncia el reino a los gentiles. Él anuncia el reino a través de manifestaciones de su poder. Podemos leer muchas sanidades, milagros. Él anuncia también, gracias, anuncia el reino a todo Israel a través de la elección y misión de los 12, de sus 12 seguidores, para que fueran y siguieran anunciando el reino. Y también da muchas enseñanzas acerca de que el reino ya estaba ahí. La que sigue, número 3, el gran viaje de Jesús a Jerusalén. Gran parte de esta porción no aparece en ningún otro evangelio. Llega a Judea, a Samaria, donde no los quieren recibir. ¿Se acuerdan que los discípulos dicen que caiga fuego sobre estos pecadores incircuncisos, casi? Y el Señor, con compasión y amor, les dice que se tranquilizaran. El gran viaje a Jerusalén, muchas enseñanzas en este periodo, casi 10 capítulos, hermanos. Un punto importante en este capítulo, en este bloque, es el legalismo de los fariseos, intérpretes de la ley, que se sentían con autoridad para hacer, decir y cuestionar al Mesías. Vemos sanidades y más sanidades, hermanos. Y vemos parábolas y más parábolas. Dentro de esta parte, hermanos, se registran 27 parábolas. 27 parábolas, me quedé maravillado. Empecé a ver si es cierto. Pues sí. De las cuales 17 parábolas son exclusivas de este evangelio. Número 4, narración de la pasión y resurrección de Jesús. Del capítulo 19, 29 al 24, 53, hasta donde termina el evangelio. La entrada triunfal a Jerusalén, la purificación del templo, enseñanzas en Jerusalén, predicciones futuras, también aquí predicciones futuras, recuerdan lo de la invasión a Jerusalén, la Santa Cena, vemos toda la pasión de principio a fin, la resurrección y la ascensión. Esta es la estructura, hermanos, que tenemos del Evangelio de Lucas. Y los temas teológicos, hermanos. Por último, los temas teológicos. Teología, el estudio sobre Dios. Y si algo digo mal, por favor, corrijan. El estudio sobre Dios. En este evangelio hace un énfasis en el cumplimiento de las promesas de Dios de bendecir al mundo a través de su pueblo Israel. Y ahora que usted lea todo el Evangelio de Lucas, va a notar cómo la soberanía de Dios se presenta de una manera palpable desde el inicio del Evangelio hasta que termina. Simple y sencillamente con esa narración perfecta, biográfica de Jesús en este Evangelio de Lucas. Cristología, el estudio sobre Cristo en este Lucas. ¿Qué tanto? Podríamos decir muchísimas cosas, pues es el personaje principal. La humanidad de Jesús en su trato e inclusión de las personas, sobre todo las rechazadas, los marginados. El título de Hijo de Hombre, como ya lo vimos, mostrando sus dos naturalezas, que fue el propósito que vimos en este Evangelio. Su compasión, ofreciendo paz, sanación, reconciliación y perdón. El amor de Cristo al ofrecer la salvación también a aquellos que eran ricos y respetables. Lo podemos leer a través de este Evangelio.
La que sigue, angelología, estudio de los ángeles. Pues lo mencionamos mucho en este estudio. Intervención de los ángeles en la historia de los nacimientos de Juan el Bautista y de Jesús de Nazaret, capítulos 1, 2 y 3. El estudio de los acontecimientos futuros, la destrucción, la que sigue, ¿sí? Destrucción del templo y acontecimientos finales. Capítulo 21 y parte del capítulo 22. Hermanos, eclesiología. En todo el Evangelio, hermanos, Jesús nos da una muestra de amor, de servicio, testimonio, que como verdaderos hijos de Dios debemos darle a los demás. Y como dice Gálatas 6:10, y mayormente a los de la familia de la fe, a nosotros como iglesia. Un claro ejemplo del comportamiento en la iglesia con nuestros hermanos y también fuera de ella. Dermatología, el estudio del Espíritu Santo. Ya lo vimos en un tema completito, el Espíritu Santo como principal operador en el ministerio de Jesús. Capítulos 10, 11, 12. Antropología y amartología, estudio del hombre y del pecado. ¿Correcto? Aquí vemos, hermanos, la necesidad del ser humano de ser escuchado y atendido en esa compasión y amor que Dios le tuvo a toda esa gente rechazada por la sociedad religiosa del pueblo judío. Y vemos el pecado de los hombres, los sacerdotes, los fariseos, que se sentían con toda la autoridad, más que la autoridad de Dios, escrita en la ley que ellos mismos hasta han memorizado. Este es el pecado. Hermanos, sin lugar a dudas, un evangelio rico en todo, de veras. Estoy seguro que hay los otros temas teológicos. Creo que hay uno que de teología, soteriología, que no me quedan todavía muy claros, pero que yo sé que muchos de ustedes los pueden descubrir. Hermanos, termino diciendo, hermanos, que el Evangelio de Lucas es el Evangelio más completo de todos. Y ahora es mi favorito. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por tu gran amor y tu misericordia. Gracias por tantas muestras de amor y de perfección, Señor, en tu palabra. Te bendecimos, honramos tu nombre, Señor, y de una manera especial te pido que nos lleves muy bien hasta nuestros hogares y que bendigas a todos aquellos que no quieren estar con nosotros. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.